Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene el poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre seréis ricos con toda largueza, la cual, por medio de nosotros, suscitará acción de gracias a Dios. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa a vuestro Padre Celestial. Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongas cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven en lo más profundo de nuestro corazón, para vivir esta vida espiritual. Que a través de la oración podamos tener esa intimidad de amor, descubrir tus regalos, bendiciones, que transforman la vida de la humanidad y que nos enseña a entender este propósito de vida. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de San Mateo nos mostrará que debemos tener cuidado en nuestra vida espiritual. El mismo Señor nos lo dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Debemos saber que la justicia es la voluntad de Dios. En ella se concreta la limosna, la oración y el ayuno, en una relación correcta con los hermanos, con el Padre y con las cosas. Porque vemos que en la práctica religiosa judía, tanto la limosna, la oración y el ayuno eran tres pilares importantes. El peligro es de presumir, de querer pasar por encima del otro, como nos lo muestra el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 10, que había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo hacía una oración de pie dando gracias, que eso está bien en la oración. El problema es que decía que no era como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni como ese recaudador de impuestos, que ayunaba, pagaba los diezmos, pero se le olvidaba la misericordia con su hermano. En cambio, la actitud del recaudador de impuestos se mantenía a distancia. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo a Dios: ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús el Señor nos enseña a tener misericordia. Y nosotros como cristianos, que vivimos nuestra fe en la Iglesia Católica, tanto la limosna como el ayuno y la oración son bien importantes, pero el Señor aclara cómo lo debemos realizar: con amor, con humildad, con entrega y un silencio profundo, sin presumir de nada. Al contrario, es un don de Dios cuando vivimos ese regalo espiritual para conocer ese propósito de Dios en nuestra vida. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Por tanto, cuando das limosna, dar limosna es dar de lo propio a quien no tiene. Es saber escuchar la necesidad del otro, porque el que es hijo también es hermano. Ninguno puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al hermano al que ve. Primera de Juan 4:20. El Hijo nos reconocerá delante del Padre si lo hemos reconocido a Él en los hermanos más pequeños. Como nos hace referencia el Evangelio de San Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando le diste de comer al que estaba con hambre, le diste de beber al que estaba sediento, al que estaba desnudo le diste de vestir, al que estaba forastero lo hospedaste, al que estuvo enfermo en la cárcel lo fuiste a visitar. El Señor nos dice: cuando lo hiciste con algunos de sus pequeños, lo hiciste conmigo. Aprendamos a ser solidarios con el pobre, con el marginado, el anciano, con el que está lejano. Hay que mirar siempre con amor y justicia. Y como lo dice Proverbios capítulo 19 verso 17, quien le da al pobre le presta a Dios. El Señor nos enseña que debemos aprender a compartir el alimento con el necesitado, porque eso garantiza una especie de justicia cotidiana, de misericordia. La carta de Santiago nos enseña a realizar obras, claro, acompañadas con fe. Se realizará una gran obra de misericordia, de ayudar y servir a los demás. Pero se puede tener la tentación de buscar el reconocimiento del otro. La limosna acompañada de la oración brotan del corazón del Hijo delante del Padre, que cumplen la justicia excesiva con respecto al otro y al otro. Ahora vamos a hablar de la oración, que es bien importante para el pueblo de Israel, porque entraban a las sinagogas, donde meditaban el Antiguo Testamento. La crítica del Señor es cuando ellos se colocaban en las esquinas de las plazas, para que lo vieran los hombres. Es por eso que el Señor Jesús nos hace una recomendación. Tú, en cambio, cuando entres, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Porque la oración es un encuentro íntimo de amor, que también lo vivimos en el sacramento de la Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, ya que el Señor quiere vivir en nuestro corazón, en la historia de la humanidad. Por eso es importante orar, para tener ese diálogo con Dios, corazón a corazón, para entender ese plan divino, ese propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar del ayuno. El ayuno tiene muchos aspectos, contiene las relaciones con el otro, con las cosas y consigo mismo. Con respecto al otro, el ayuno es la limitación de la vida que su presencia impone. Y esa limitación, donde es aceptada, viene a ser principio de relación, comunicación y comunión. Con respecto al otro, el ayuno es como la oración del cuerpo, esa aceptación simbólica de esta realidad, que la vida no es el absoluto, y mucho menos el alimento que la mantiene, sino Dios mismo y su palabra. Con respecto a las cosas, el ayuno es necesario para la codicia, de querer poseer. Por eso debemos mortificarnos, porque las cosas se hicieron para el servicio del ser humano, y no como una posesión. Con respecto a sí mismo, el ayuno lleva una relación correcta con la propia vida y la propia muerte. Se acepta lo que hay como un don de Dios y la misma limitación como comunión con Él, principio y fin de todo. Además que el ayuno es necesario para alcanzar la sobriedad, que consiste en servirse de las cosas en la medida en que son útiles para amar a Dios y al prójimo. En nuestra sociedad que es consumista, que reduce a la persona en un embudo, que todo lo absorbe a través de los 5 canales de los sentidos, el ayuno tiene un valor particular. Además de la sobriedad en el alimento, existe la del olfato, el gusto, el tacto, oído, la vista y sobre todo la de la fantasía. La fantasía es el sentido virtual que sustituye todos los otros. Cuando no se saben utilizar los sentidos, son gargantas voraces, abiertas, insaciables hacia todos los objetos. Además de la sobriedad de los sentidos, existen también la otra más difícil, la de la mente y del corazón, que lleva a encerrarse en sí mismo. Una sociedad consumista con gran capacidad de sugestión lleva a su cumplimiento la esclavitud del placer aparente, al presentar como bueno, hermoso y deseable lo que en realidad no lo es.
Es el ayuno que tiende a alcanzar la sobriedad en todos los campos y que libera del ídolo del placer cuando realmente encontramos a Dios con un sincero corazón. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que nos das, que nos invitas a disponer nuestro corazón para comprender tu santa voluntad. Nos enviaste a tu Hijo Jesús, el Señor, que nos habla del reino, de esa buena noticia, que se entregó por amor en la cruz, para vencer al diablo, la muerte, y que a la luz del Espíritu Santo nos enseñas a tener misericordia, para saber escuchar el corazón del otro. Gracias por ese mensaje de salvación, a través de la obra de la evangelización de tu esposa, la Iglesia, con el Papa Francisco, nuestros cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas. Enseñemos a tu pueblo a orar, a descubrir ese encuentro íntimo de amor, que vienes a sanar la historia del ser humano por esos momentos difíciles que ha podido vivir, de tristeza, de dolor, de angustia, o de esa persona que te hirió, te maltrató, que te hizo daño, creó en ti miedos, complejos, y que te llevaron a atraparte en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, o a hacer cosas ilícitas que te llevaron a destruir tu vida y la de los demás. Pero quiero decirte a ti que Dios cree en ti, que te creó por amor y que nos hace descubrir su amor en la entrega de su Hijo Jesús en la cruz, para darnos esa autenticidad de vida, que en estos momentos de crisis, de esta pandemia COVID-19, nos invita a intensificar nuestra oración, a tener misericordia, que nos unamos como hermanos para saber compartir el pan con el necesitado, que no seamos indiferentes ante el dolor del otro y que debemos orar por las naciones y sus gobernantes para que sepan llevar ese proyecto de vida junto con sus economistas y empresarios, para que sepan crear proyectos de vida, de dar trabajos dignos, con sueldos justos, de escuchar el clamor de una nación que lo necesita y que sepan dar estabilidad a la economía. Oramos por toda el área de la salud, para que sepan llevar ese compromiso de salvar y ayudar las vidas de aquellos que han sido contagiados por este virus. Que pedimos por el área de la salud, por los médicos, enfermeros, enfermeras, para que lleguen los recursos necesarios y que a través de la salud sepan dar esa calidad de vida a nuestros hermanos, que cuentan con nuestra oración, como también oramos por aquellas personas que tienen distintas enfermedades, que la sangre preciosa de Jesús les sana. Pero el Señor les invita a revisar cómo está su vida espiritual. Abran su corazón a Dios, porque Él puede realizar milagros. Lo imposible será posible. Ahora te invito a entregar tu corazón, tu necesidad, porque cuando oras con fe, verás bendiciones de Dios. Tu vida se transformará y lo imposible será posible, porque Dios quiere manifestar su gloria sobre ti. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por acompañarme en esta aventura de evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Padre Jesse Franco, para que juntos veamos estas bendiciones del cielo que transforman nuestra vida. Ahora te invito a entregar tu petición a nuestra línea telefónica +57 312 890 0156 para que puedas entregar tus peticiones, orando juntos para que así veamos la gloria de Dios y así contar la maravilla de Dios en nuestras vidas. Bendiciones del cielo.